Hello, students. Today we're going to review the question words. Vamos a repasar las palabras de pregunta. ¿Las recuerdan? Muy bien. Question words. Es la primera, todas se las deben de aprender muy bien porque son muy necesarias para hacer preguntas. La primera es what, que significa qué. What, repitan. Where, ¿dónde? Where. When, ¿cuándo? When, ¿cuándo? Who, ¿quién? Who. Y por último tenemos how many. How many, ¿cuántos? Muy bien. Do you remember how to write questions in simple past? En pasado simple, ¿cómo hacíamos preguntas? En pasado simple con los question words. Muy bien. Primero escribimos el question word, por ejemplo, what, quiero saber qué. Y después, pero que quiero saber, por ejemplo, ¿qué montaña? What mountain? Y después utilizamos el auxiliar did. Este auxiliar lo usamos para hacer preguntas en pasado. Después el sujeto, Edmund Hillary. Después el verbo climb, escalar. El verbo en la pregunta va en su forma normal. Aunque preguntamos, la pregunta es en pasado simple, ya con el auxiliar sabemos que estamos hablando del pasado y el verbo va en su forma normal. Pero ya cuando es la respuesta en oración afirmativa, el verbo se convierte ya sea con ed o si es irregular. Entonces quedó, what mountain did Edmund Hillary climb? ¿Qué montaña escaló Edmund Hillary? Muy bien. ¿Quieren hacer otro ejemplo? Muy bien. Vamos a utilizar how many. How many, primero el question word, how many, ¿cuántos? Pero quiero poner ¿cuántos qué? How many movies, ¿cuántas películas? Después el auxiliar did, después la persona, costello, el verbo make, hacer. ¿Cuántas películas? How many movies? Hizo, make, costello. Muy bien. Una más. Para que vean, recuerden cómo hacer las preguntas. Y otro ejemplo, when, ¿cuándo? When, question word, ¿cuándo? Luego voy a utilizar el auxiliar did, la persona, Earhart, y el verbo disappear, desapareció en su forma normal. ¿Cuándo desapareció Earhart? Very good. Vamos a su libro en la página 87. 87. You have to read and write the question words. Van a completar las preguntas con las question words que están en el recuadro, que los acabamos de repasar. La número 1 dice, famous mountain did Edmund Hillary climb? Es como el ejemplo que vimos. ¿Cuál sería el question word? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿O cuántos? Habla sobre montaña famosa que escaló Hillary. Entonces queremos saber qué montañas, ¿verdad? What. Y escribimos en la primera línea, what. Muy bien. Y van circulando la respuesta que crean, si ya se la saben o si necesitan buscar, look at the previous page en las páginas anteriores of the unit to find the answer, or if
if needed, si lo necesitas. Sí, por ejemplo, en la primera, ¿qué montañas? Mount Kilimanjaro, Mount Everest o Mount Lebanon. Nosotros ya vimos sobre Edmund Hillary, que escaló the Mount Everest y lo circula en la respuesta correcta. Así van a contestar las 9 preguntas. Ustedes solitos inténtenlo. Completar el question word y circular la respuesta. Muy bien, vamos a leer este pequeño párrafo. Read and write 3 questions. El siguiente párrafo dice Yuri Gagarin. Entre paréntesis está su fecha de nacimiento. 1934, 1968 y la fecha en que murió. A Russian astronaut was the first person in space. His spaceship Vostok 1 left Earth on April 12, 1961. He traveled around our planet in 108 minutes. Very good. Ahora dice que escribamos en las líneas, write 3 questions. 3 preguntas. Make a question about the first line. Voy a hacer con la información que tenemos en el párrafo, vamos a hacer preguntas. La primera información que hay es su fecha de nacimiento y su fecha en que murió. Entonces yo voy a escribir, mi pregunta sería, ¿cuándo? When. ¿Cuándo nació esta persona? Es L. When was he born? Bueno, esta pregunta es un poquito diferente, no usamos auxiliar did porque estamos usando el was o el were, el verbo to be en pasado. Cuando usamos was o were, no usamos did. When was he born? ¿Cuándo nació él? ¿Cuándo nació? Muy bien, entonces ustedes van a escribir otras 3 preguntas sobre, por ejemplo, pueden ser varias. Pueden preguntar ¿qué hacía Yuri Gagarin? Pueden preguntar ¿cuándo dejó la Tierra? Aquí están en los verbos left, dejó. Bueno, was, pueden poner qué hizo, o a dónde viajó, he traveled, o cuánto hizo, cuánto tiempo hizo. ¿Sí? Bueno, inténtenlo. Si tienen alguna duda, o igual y esta parte que está un poquito más complicada, la dejamos cuando regresemos a clases para revisar sus respuestas. Vamos a ir a la página de Practice Book. Aquí en la 87 van a unir los recuadros, match the boxes, to form questions. Van a unir estos de question words con la segunda parte de la pregunta y después que unan estas para formar las preguntas van a unir con las respuestas que están en la tercera columna. En la primera dice when did, cuándo, entonces lo van a unir con una que sea sobre cuándo. Ejemplo sería when did Amelia Earhart disappear. Si se fijan son las preguntas de la página de color. ¿Cuándo desapareció? Y la respuesta es in 1937. Lo unen así. ¿Ok? Después van a leer el texto que viene abajo y completar las preguntas con los question words que aparecen en el recuadro. Sobre Sally Ride. Dice, was the first American woman in space? ¿Qué preguntaríamos? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿O qué? Pues sería ¿quién? Who was? ¿Quién fue? Who was the first American woman in space? La respuesta viene aquí. ¿Quién fue? Pues Sally Ride was the first American woman in space. Y escriben la respuesta lo más completa que se pueda. O sea, toda esta primera oración. ¿Ok?
Muy bien, sería todo por hoy. Si tienen dudas, me lo dejan en la plataforma, lo que pueda ayudarles. Y si no, este tema que está un poquito más de repasar, lo podemos ver regresando a clases, ¿sale? See you. Thank you for your attention. Bye.